¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado, ¿por qué no aparento mi edad? ¿Por qué los demás me ven diferente? O quizás has visto a alguien que, a pesar de los años, sigue irradiando una luz especial, una energía juvenil que desafía el paso del tiempo. Y si te dijera que esto no es casualidad, que hay un misterio divino detrás de aquellos que, sin cirugías ni tratamientos costosos, parecen mantenerse jóvenes mientras el mundo a su alrededor envejece. No es genética, no es suerte, es un secreto celestial que ha estado oculto a los ojos de muchos, pero que hoy voy a revelarte. La Biblia nos habla de un favor especial que Dios derrama sobre sus escogidos, una unción que no solo fortalece el alma, sino que renueva el cuerpo. Hay personajes en las Escrituras que vivieron largos años, pero su fuerza y su vitalidad no menguaron. Moisés, con 120 años, tenía su vista intacta y su vigor no había disminuido. Caleb, a los 85, decía con firmeza que se sentía tan fuerte como cuando tenía 40. ¿Qué tenían ellos en común? ¿Cómo es posible que la edad no los consumiera como a los demás? La respuesta está en la palabra. Y hoy vamos a desvelar este misterio. Déjame decirte que no has llegado aquí por casualidad. Si estás escuchando este mensaje, es porque Dios tiene algo preparado para ti. Él quiere mostrarte que lo que otros ven en ti, esa vitalidad, esa juventud que no se apaga, no es una simple coincidencia. Es una señal, un propósito divino está detrás de cada rasgo que portas, y hoy, por fin, lo entenderás. Antes de seguir, quiero que declares con fe en los comentarios: Señor, renueva mi espíritu y mi cuerpo como el águila. Dale me gusta a este video, porque no es solo un botón, es un acto de fe, un símbolo de que crees en las promesas de Dios y en lo que está por revelarse en los próximos minutos. Y quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar tu manera de verte a ti mismo para siempre. En los próximos minutos, conocerás la historia de alguien que vivió este favor divino de manera asombrosa. Y, al final de este video, recibirás una clave espiritual que puede liberar esta bendición en tu propia vida. La mujer que no envejecía en la aldea de Jet, una pequeña región al sur de Canaán, vivía una mujer llamada Asnara. Desde joven su belleza era evidente, pero no se trataba de una hermosura superficial. No era el resultado de joyas, vestimentas finas o artificios. Su belleza provenía de una paz interior, de un corazón limpio y agradecido. Con los años, Asnara se casó con un hombre trabajador y justo, y juntos formaron una familia. Crió a sus 3 hijas con amor, paciencia y sabiduría. Pero mientras sus amigas y vecinas mostraban los signos naturales del paso del tiempo, arrugas, cabellos grises, fatiga, ella parecía desafiar la naturaleza. Su piel seguía tersa, su cabello negro brillaba con fuerza y sus ojos conservaban la chispa juvenil que muchas mujeres pierden con los años. Al principio, Asnara no le daba importancia a esto. Sin embargo, comenzó a notar que las miradas de las personas a su alrededor cambiaban. Las mujeres la observaban con una mezcla de admiración y recelo. Sus amigas de toda la vida, aquellas con las que compartía risas y confidencias, empezaron a distanciarse. Los murmullos a sus espaldas crecían, y lo que antes era admiración se convirtió en incomodidad. Los hombres, sin ninguna mala intención, la admiraban, y algunos, incluso, la confundían con la hermana mayor de sus propias hijas. Este fenómeno, lejos de ser un motivo de orgullo para Asnara, se convirtió en una carga. Sus hijas comenzaron a mostrar cierta incomodidad cuando sus esposos la miraban con respeto y sorpresa. Reuniones familiares la trataban con frialdad
como si su presencia generara un conflicto silencioso. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué, a pesar de ser una mujer humilde, generosa y temerosa de Dios, estaba siendo rechazada? La respuesta a esta pregunta no la encontraría en la lógica humana, sino en el plano espiritual. Una noche, con el corazón afligido y sin entender lo que pasaba, Asnara se postró en oración. Con lágrimas en los ojos, clamó al Señor: «Padre, ¿qué he hecho para merecer este rechazo? Si no busco destacar, si mi intención nunca ha sido ser diferente, ¿por qué siento que los demás me apartan?». Fue en ese momento que Dios envió a alguien con la respuesta. Un anciano sabio, conocido en la región como Sibán, llegó hasta su puerta, sin que Asnara le dijera nada. Él la miró con ternura y le dijo: «El Altísimo me mostró tu aflicción y me envió aquí para revelarte un misterio». Lo que Sibán le diría cambiaría su forma de verse a sí misma para siempre. La respuesta del anciano sabio. Asnara miró a Sibán con asombro. ¿Cómo podía saber lo que le pasaba si ella no había dicho una sola palabra? El anciano, con una voz serena pero llena de autoridad, continuó: «Lo que portas no es común, hija. La gracia de Dios brilla sobre ti, y esa luz, en vez de atraer, despierta celos en aquellos que no la entienden. Tu juventud no es solo cuestión de apariencia, es un reflejo de lo que llevas dentro». Las palabras de Sibán resonaron en el corazón de Asnara. Desde niña Comi había sido una mujer de oración, siempre agradecida, siempre confiando en el Altísimo. Nunca permitió que el resentimiento, la envidia o la amargura envenenaran su alma. Ahora comprendía, su belleza no era solo física, era espiritual. Y esa hermosura, que provenía de su comunión con Dios, la hacía diferente. El anciano la miró con ternura y agregó: «La Escritura dice: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán». Isaías 40:31. La juventud renovada no es un simple milagro físico, sino una señal de los que han aprendido a descansar en Dios. Cuando el alma está en paz, el cuerpo la refleja. Sibán le explicó que la unción de Dios en su vida era un regalo, pero también una prueba. No todos sabrían interpretarla correctamente. Algunos, en lugar de ver la bendición, verían una amenaza. Y aquellos que no comprendieran el favor divino sobre ella, se alejarían. «Pero no temas, Asnara», le dijo el anciano, «porque el Señor no permite que sus escogidos enfrenten pruebas sin propósito. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio». Asnara sintió que su corazón se llenaba de paz. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de preguntarse por qué y empezó a preguntarse ¿para qué? ¿Acaso Dios la había bendecido de esta manera para que fuera testimonio de su poder? Sibán sonrió y antes de marcharse le dijo: «Cuando las personas vean tu juventud, diles que es Dios quien renueva tu ser. Diles que es Él quien te sostiene. Que entiendan que la fuente de la vida no está en este mundo, sino en el cielo». Esa noche, Asnara durmió en paz. Al día siguiente, cuando se miró en el espejo, ya no vio una mujer extraña a sus propios ojos. Vio a una hija amada por Dios, sostenida por su gracia, viviendo un propósito mayor. El secreto celestial de la juventud renovada. Los días pasaron y Asnara comenzó a ver su vida con otros ojos. Ya no se preguntaba por qué su apariencia generaba tanto asombro. Ahora entendía que había sido elegida para portar un reflejo visible de la gracia divina. Pero aún quedaba una pregunta en su corazón: ¿cómo podía mantenerse en esa unción sin dejar que la tristeza del rechazo la afectara? Una tarde, mientras meditaba en lo que Sibán le había revelado, recordó las palabras de los antiguos salmos:
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91:1. Comprendió entonces que el verdadero secreto de la juventud no estaba en los cuidados externos, sino en permanecer bajo la cobertura de Dios. La fuente de su fortaleza era el Señor, y mientras su alma descansara en Él, su cuerpo seguiría reflejando su gloria. Fue así como Asnara comenzó a vivir con un nuevo propósito. En lugar de esconderse o sentirse avergonzada por su apariencia, decidió usar su historia para inspirar a otros. Cuando alguien le preguntaba cómo era posible que pareciera tan joven, ella ya no bajaba la mirada ni respondía con duda. Ahora sonreía y decía con firmeza: «Es la paz de Dios la que me sostiene». Y cada vez que decía esto, algo increíble sucedía. Algunos la miraban con escepticismo, pero otros, aquellos que tenían el corazón abierto, sentían una chispa encenderse dentro de ellos. Empezaban a hacer preguntas, a buscar a Dios, a desear esa misma paz que mantenía el rostro de Asnara radiante y su espíritu fortalecido. Fue entonces cuando entendió algo poderoso. Su juventud no era solo para ella, era un testimonio vivo del poder de Dios. Lo que dice la Biblia sobre la renovación divina. A lo largo de las Escrituras, Dios ha mostrado que aquellos que confían en Él reciben fuerzas sobrenaturales. Moisés, a sus 120 años, no perdió su vigor. Deuteronomio 34:7. Caleb, a los 85, seguía con la misma energía que cuando tenía 40. Josué 14:10-11. Dios no cambia, y sus promesas siguen vigentes hoy. Lo que Asnara experimentó no era un caso aislado, es un principio espiritual. Cuando el alma se mantiene en comunión con Dios, el cuerpo lo refleja. Ahora, dime, ¿has sentido alguna vez que tienes más energía o vitalidad de la que la gente espera por tu edad? Comenta: «Señor, renueva mi ser cada día». Y sigue conmigo, porque lo que descubrirás en el próximo bloque te mostrará cómo activar esta bendición en tu vida. Cómo activar la unción de la juventud. Renovada. Asnara había descubierto que su apariencia juvenil no era un accidente, sino un reflejo del favor divino sobre su vida. Sin embargo, había algo que aún necesitaba comprender. ¿Cómo podía permanecer en esa unción y no perderla con el tiempo? Una noche, mientras oraba, sintió en su corazón una revelación profunda. Hay principios espirituales que activan y sostienen la juventud renovada. Dios no solo la había bendecido con esta gracia, sino que también le mostraba cómo cualquiera podía recibirla y mantenerla. A la mañana siguiente, Asnara se levantó con un nuevo propósito y decidió compartir estos principios con sus hijas y con quienes quisieran escuchar. Primero, un corazón libre de cargas. El rencor, la amargura y la preocupación envejecen el alma y el cuerpo. La Biblia dice: «El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate». Proverbios 15:13. Asnara comprendió que su alegría no venía de las circunstancias, sino de su confianza en Dios. 2. Una vida de gratitud constante. La gratitud es una llave poderosa para mantener la juventud. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primul Tesalonicenses, Cinci, op expressese. Mientras muchos se quejaban de sus problemas, Asnara había aprendido a ver cada día como un regalo. Tercera, renovación espiritual diaria. Así como el cuerpo necesita alimento y descanso, el espíritu necesita ser renovado cada día en la presencia de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16.
Asnara nunca dejaba pasar un día sin buscar al Señor en oración. Cuarta, alegrarse en la misión que Dios nos ha dado. Las personas con propósito tienen una energía especial. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10. Asnara entendió que su belleza no era solo un regalo, sino una herramienta para inspirar a otros a buscar la verdadera fuente de vida. 5. Vivir en paz y sin envidia. El resentimiento seca los huesos. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Proverbios 14:30. Mientras las demás mujeres se preocupaban por compararse entre ellas, Asnara vivía en paz, sin desear lo que otros tenían. 6. Cuidar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Aunque Asnara no hacía esfuerzos extraordinarios por verse bien, entendía que su cuerpo era un templo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:16. Por eso, sin obsesionarse, procuraba honrar a Dios con hábitos de vida saludables. 7. Rodearse de personas que transmitan vida. Las palabras y las compañías afectan nuestro estado de ánimo y nuestra apariencia. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Asnara decidió rodearse de personas que edificaban su espíritu y no lo marchitaban. El desafío divino. Vive estos principios y verás la diferencia. Cuando Asnara comenzó a compartir estos secretos con otros, muchos se dieron cuenta de que no era solo genética ni suerte, sino un principio espiritual. Quienes pusieron en práctica estas claves comenzaron a notar cambios en su vida. Más energía, más paz y sí, también un reflejo visible en su semblante. Ahora dime, de estos 7 principios, ¿cuál crees que necesitas aplicar más en tu vida? Comenta. Señor, renueva mi corazón y mi espíritu, y quédate conmigo, porque en el próximo bloque veremos cómo la historia de Asnara impactó a los que la rodeaban. Cuando la bendición provoca rechazo. Asnara había aceptado la gracia de Dios sobre su vida y aprendido a vivir bajo sus principios. Sin embargo, a medida que su testimonio crecía, también lo hacía el rechazo que recibía de quienes la rodeaban. ¿Por qué algo tan bueno provocaba tanta incomodidad en los demás? Las mujeres de su aldea, que antes la miraban con admiración, comenzaron a distanciarse aún más. Sus antiguas amigas la trataban con frialdad. Y hasta sus propias hijas parecían evitarla cuando estaban en presencia de sus esposos. Los comentarios a sus espaldas se hicieron más frecuentes. Debe estar usando algún truco. Nadie puede verse así a su edad sin hacer algo raro. ¿Será que esconde algún secreto oscuro? Cuando Dios te bendice, los corazones sin fe no pueden entenderlo. La historia de Asnara es la historia de muchos. ¿Alguna vez te has sentido rechazado sin razón? ¿Has sentido que tu luz molesta a otros? Jesús lo advirtió: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21:17. A veces, cuando Dios pone su favor sobre alguien, las personas a su alrededor no pueden entenderlo y, en lugar de alegrarse, sienten envidia o incomodidad. Ejemplos bíblicos de bendiciones que causaron rechazo. 1. José y sus hermanos. Dios le dio a José sueños proféticos, pero sus propios hermanos lo vendieron por envidia. Génesis 37, 4-28. 2. David y Saúl. David fue ungido por Dios y derrotó a Goliat, pero en lugar de ser celebrado, Saúl comenzó a odiarlo porque su luz eclipsaba la suya. 1 Samuel 18, 6-9. 3. Jesús
y los fariseos. Jesús vino con poder y amor, pero los líderes religiosos de su época no pudieron soportarlo y lo rechazaron. Juan 11, 47-53. El precio de portar la gracia de Dios. Asnara entendió que la bendición de Dios no siempre traía aceptación y que muchas veces el rechazo es la señal de que estamos caminando bajo su favor. Decidió entonces que no dejaría que la tristeza la consumiera. En lugar de intentar complacer a los demás o de esconder lo que Dios le había dado, se aferró más a la presencia del Señor. Lección para tu vida. Si alguna vez has sentido que las personas a tu alrededor te miran con desprecio cuando Dios te bendice, no te entristezcas ni te escondas. Recuerda que la luz no puede ocultarse y que aquellos que realmente aman a Dios verán su obra en ti. ¿Alguna vez has sentido que tu bendición provoca rechazo? Comenta: Señor, hazme fuerte en medio de la prueba y sigue conmigo, porque en el próximo bloque veremos el gran giro en la historia de Asnara y cómo Dios transformó su situación. Cuando Dios transforma el rechazo en honra, el rechazo que Asnara enfrentaba se volvió más intenso. Sus propias hijas, que la habían amado y respetado, comenzaron a mantener cierta distancia. Lo que antes era amor y admiración, ahora parecía incomodidad y celo. Una tarde, en un encuentro familiar, sintió con más fuerza el peso del desprecio. Sus hijas hablaban entre ellas y aunque no decían nada abiertamente, el tono de sus voces y sus miradas dejaban claro que algo había cambiado. Esa noche, con lágrimas en los ojos, oró con el corazón abierto. Señor, si esta gracia que me has dado es un peso para los demás, quítala de mí. No quiero que me miren con desprecio, ni que mis hijas se alejen de mí. Prefiero envejecer como las demás mujeres antes que perder a mi familia. Fue entonces cuando Dios le habló a su corazón. No es tu belleza lo que incomoda, sino mi favor sobre ti. Dios le mostró que el problema no era su apariencia, sino lo que ella representaba, un testimonio viviente de que el favor de Dios existe. Su juventud renovada no era solo un regalo físico, sino una señal de que su espíritu estaba en paz, de que su confianza en Dios la hacía fuerte, de que su vida reflejaba la gracia divina. Cuando Dios te elige, la incomprensión es parte del proceso. Así como José pasó de ser rechazado a gobernar Egipto, como David pasó de ser un simple pastor a rey de Israel, Dios tenía un plan mayor para Asnara. El rechazo no era el final de su historia, sino una etapa antes de la honra. Una mañana, después de días de oración y ayuno, sintió que Dios le daba una instrucción clara. Bendice a quienes te rechazan y sigue mostrando mi amor. Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Asnara decidió obedecer. En lugar de cerrarse en su dolor, comenzó a servir aún más, a orar con más fervor y a demostrar amor a quienes la trataban con frialdad. El giro inesperado. Cuando Dios cambia la prueba en bendición, pasaron los meses y algo empezó a cambiar. Las mismas personas que la rechazaban comenzaron a buscarla. Las mujeres del pueblo dejaron de murmurar y comenzaron a preguntarle cuál era su secreto. Sus hijas comenzaron a verla con nuevos ojos, entendiendo que su madre no era una amenaza, sino una bendición en sus vidas. Los hombres que antes la admiraban en silencio comenzaron a ver en ella un ejemplo de fe y devoción, y en lugar de sentirse confundidos, reconocieron que su gracia venía de Dios. Dios cambió el rechazo en honra.
Asnara pasó de ser señalada a ser buscada por su sabiduría. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste rechazo por algo que Dios te dio? Comenta: Señor, transforma mi prueba en testimonio y quédate conmigo, porque en el próximo bloque veremos la gran revelación que Asnara recibió sobre el poder de la renovación divina. La revelación del secreto celestial. El favor de Dios sobre Asnara había transformado su prueba en honra. Ahora, aquellos que antes la rechazaban buscaban su consejo, y su historia se había convertido en un testimonio viviente de la gracia divina. Pero había algo más, un misterio que aún debía ser revelado: la visión de Asnara, una revelación divina. Una noche, mientras oraba, Asnara tuvo un sueño diferente a cualquier otro que había tenido antes. Se vio a sí misma caminando por un valle lleno de árboles frondosos y aguas cristalinas. En el centro del valle había un anciano de aspecto imponente, con una túnica blanca y un rostro lleno de luz. Asnara, dijo el anciano con voz profunda, has recibido un favor especial, pero aún no entiendes su significado. Ella cayó de rodillas y respondió con humildad: Señor, he sufrido rechazo y envidia. A veces he deseado ser como las demás mujeres. Dime, ¿por qué me has dado este favor? La respuesta fue una revelación poderosa. No es tu piel, ni tu rostro, ni tu cabello lo que desafía el tiempo. Es tu espíritu en comunión con el Altísimo lo que te renueva. El mundo busca la juventud en cremas y ungüentos, pero la verdadera fuente de renovación está en el Señor. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La clave de la renovación divina. El anciano continuó: Dios ha renovado tu cuerpo porque primero renovó tu corazón. La juventud que portas es el reflejo exterior de la paz, la fe y la alegría que llevas dentro. Entonces, Asnara entendió la verdad. No era su genética. Otras mujeres en su aldea habían nacido con una belleza natural, pero con el tiempo su semblante se había endurecido por el peso de la preocupación, la amargura y la ansiedad. No era un secreto terrenal. No había dieta, ni medicina, ni tratamiento capaz de hacer lo que Dios había hecho en su vida. Era un principio celestial. Cuando el alma está en paz con Dios, el cuerpo refleja su luz. El secreto está en la presencia de Dios. El anciano concluyó con una advertencia: la juventud que portas no es un adorno, sino una señal del propósito de Dios en tu vida. No es para presumir, sino para inspirar. No es para atraer miradas, sino para atraer almas al camino del Señor. Lección para tu vida. Salmo 103:5. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios no solo puede renovar tu espíritu, sino también reflejar su gloria en tu vida entera. La verdadera juventud no está en la piel, sino en la paz que solo Cristo puede dar. ¿Quieres recibir esta renovación en tu vida? Comenta: Señor, renueva mi espíritu como el águila. Y prepárate, porque en el próximo bloque descubrirás cómo aplicar este principio celestial a tu vida diaria. ¿Cómo aplicar el principio celestial en tu vida? Ahora que hemos descubierto el secreto celestial detrás de la renovación divina, la gran pregunta es: ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria? Asnara entendió que la juventud renovada no era solo un regalo físico, sino una consecuencia de su conexión con Dios. Y lo mismo puede suceder contigo. Aquí te revelo 4 claves para recibir esta renovación espiritual y reflejarla en tu vida. 1.
Libérate de la ansiedad y la preocupación. El rostro refleja lo que el corazón carga. Las preocupaciones, el estrés y la amargura roban la paz y envejecen el alma. Jesús nos enseñó a soltar nuestras cargas y confiar en Dios. Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Decisión práctica. Entrégale tus preocupaciones a Dios en oración. Haz del descanso espiritual una prioridad. 2. Llénate de gozo en la presencia de Dios. El gozo del Señor no solo fortalece el espíritu, sino que también rejuvenece el cuerpo y la mente. Las personas que viven con un corazón agradecido y gozoso irradian vida. Nehemías 8:10. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Decisión práctica. Empieza y termina cada día con gratitud. En lugar de enfocarte en lo que te falta, reconoce lo que Dios ya ha hecho por ti. 3. Guarda tu corazón de la envidia y el resentimiento. El veneno del resentimiento y la envidia seca los huesos y debilita el cuerpo. Asnara fue rodeada por la envidia, pero nunca permitió que esa misma amargura entrara en su corazón. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Decisión práctica. Perdona y bendice a quienes te han lastimado. No permitas que el rencor envejezca tu alma. 4. Permanece en la presencia de Dios. El mayor secreto de Asnara no estaba en su apariencia, sino en su comunión con Dios. Moisés pasó tanto tiempo en la presencia de Dios que su rostro resplandecía. Cuando nos sumergimos en la presencia del Señor, su gloria se refleja en nosotros. Éxodo 34:29. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Decisión práctica. Haz de la oración y la adoración tu fuente de renovación diaria. No es solo un hábito, es el alimento del alma. La renovación comienza hoy. Dios no quiere solo embellecer tu rostro, quiere rejuvenecer tu alma. Si sigues estos principios, las personas a tu alrededor comenzarán a notar algo diferente en ti. No será solo una cuestión de apariencia, sino una luz que emana desde tu interior. ¿Quieres experimentar esta renovación? Comenta: Señor, hazme brillar con tu presencia y prepárate, porque en el próximo bloque descubriremos la promesa final que Dios tiene para tu vida. El sello final de Dios sobre tu vida. ¡Felicidades! Has llegado hasta aquí, y eso significa que tu espíritu está hambriento de la verdad de Dios. No es casualidad que hayas visto este mensaje. Dios te ha traído hasta este punto porque quiere sellar en ti esta promesa de renovación. Tu juventud es una señal divina. La historia de Asnara no es solo un relato del pasado, es un reflejo de lo que Dios está haciendo en tu vida. No importa la edad que tengas, no importa cuánto sientas que el tiempo ha pasado, Dios puede rejuvenecer tu alma, renovar tu cuerpo y refrescar tu espíritu. Salmo 92, 12-14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Dios te ha sostenido hasta hoy y seguirá renovando tus fuerzas, dándote un brillo especial, una vitalidad sobrenatural y un espíritu invencible. El compromiso que transforma tu vida. Ahora te hago una pregunta. ¿Vas a quedarte con esta enseñanza solo para ti o la vas a compartir con otros? Este no es un mensaje cualquiera. Este es un mensaje de vida, de transformación, de poder celestial. Y ahora está en tus manos llevarlo más lejos. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes. Comparte este video. Envíalo a alguien que necesita esta renovación.
Dale me gusta, porque con cada clic declaras que recibes esta verdad en tu vida. Comenta: yo recibo la renovación de Dios en mi vida, para sellar esta promesa en tu espíritu. Si estás aquí, eres parte de algo grande. Solo los que tienen un espíritu hambriento llegan hasta el final, y tú lo hiciste. Eso significa que Dios te está preparando para cosas mayores. Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si estás suscrito a este canal, eres parte de una comunidad de personas que buscan crecer en la fe. Si aún no lo has hecho, ¿qué estás esperando? Únete y camina con nosotros en este viaje de revelación divina. Dios no ha terminado contigo. Ahora, quédate un momento en silencio, cierra los ojos y deja que esta verdad penetre en tu alma. Deja un comentario de alabanza en los últimos segundos del video. Glorifiquemos a Dios juntos. Nos vemos en el próximo video. Que la paz del Señor esté contigo.